Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Está feliz por estar aquí en la casa del Señor? Yo también estoy contento por estar acá, hermanos. Deseo de todo corazón que sea un tiempo de bendición. Yo sé que así va a ser. Es un tiempo lindo, nos reunimos, nos juntamos, ¿verdad? Pasa un tiempo donde nos podemos ir viendo, algunas veces en retiros, en congresos, y en esta oportunidad nos encontramos en este aniversario, lindo aniversario, y es un motivo de gozo y de alegría. Yo quisiera develar un misterio. Pensaba yo, le decía a mi hermano, hay algo que, como dice el apóstol Pablo, me es difícil de comprender. ¿Por qué teniendo espacio adelante, los hermanos les gusta sentarse atrás? Es un misterio. Yo me pongo a pensar eso y digo, no le encuentro mucho propósito, ¿verdad? Así que bueno, yo quisiera invitar a las ovejitas que vienen conmigo que se vengan acá adelante. Y si hay algunas ovejitas del Pastor Rodrigo o de algunos que quieran venirse más adelante, les exhorto que se vengan a sentar más adelante, porque así también se concentran, no se me distraen, lo veo concentrado, ¿verdad? Y así aprovechamos, ¿verdad?, el tiempito bien juntos. Aprovechenme, tiene sillas acá adelante, ¿para qué se sienta atrás? Ahí, ¿por qué se sentó ahí, pastor? Si le habían preparado hasta un lugar. ¿Sí? Pero ahí está, siéntese ahí. Claro, siéntese adelantito. Si viajaron desde Santiago. Mira, algunos hermanos viajaron todo el día, hermano. Viajaron todo el día por tierra. No se va a sentar atrás y bajó todo el día por tierra, hermano. Y hay hermanos que hoy día están saliendo de allá para viajar toda la noche, para poder estar mañana todo el día aquí compartiendo con ustedes y celebrando este tiempo. Así que también les bendecimos para que lleguen sin dificultad, el Señor los guarde, los cuide y los proteja. Tengan los saludos también de mi esposa. Ella lastimosamente no pudo estar en esta oportunidad. Hemos tenido algunas situaciones familiares con nuestra hijita y todavía está en proceso de recuperación. Yo sé que han estado también orando por mi hija y les agradezco por sus oraciones. Y mañana tiene otros exámenes que tomarse, así que por eso las excusas, ¿ya? Pero está ahí conectada, pendiente de este tiempo. Así que yo sé que es un tiempo lindo y va a ser un tiempo más hermoso al compartir la palabra. ¿Qué le parece si oramos al Señor para poder entrar a la meditación de la palabra? Yo sé que usted vino a oír palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti, Señor, en esta hora, delante de tu presencia. Estamos, Señor, presentamos este tiempo de palabra, este tiempo de edificación. Te rogamos que tú nos hables, te rogamos que tú nos ministres, que tú nos enseñes, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu consejo, necesitamos oír tu enseñanza, Señor. Hoy más que nunca, los tiempos, Señor, se acercan. Tu palabra nos exhorta que debemos de redimir el tiempo porque los días son malos, los tiempos son peligrosos y necesitamos entender, Señor, con mayor claridad aquello que tú quieres derramar sobre nosotros. Hoy, Señor, estamos delante de ti en tu casa y rogamos a esa virtud santa que venga sobre cada uno de nosotros. Llévate todo pensamiento distractor, llévate todo pensamiento ajeno, que nuestros sentidos espirituales estén alineados, enfocados para poder estar en este lugar, atendiendo a tu palabra, Señor, que podamos concentrarnos y poder recibir de tu consejo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, quisiera pedirle que le dijera al que está al lado suyo que no le hable, por favor. Ya, diga, no me hables, por favor, no te quiero oír, no quiero saber de ti, por lo menos en estos minutos que vamos a estar oyendo la palabra. Y también dígale que está al lado suyo, tienes tu teléfono en silencio, por favor, modo vibrador, no quiero que me estés desconcentrando con tu ringtone. Déjemela ya, y si se agota, me sirve más. Bien, mis amados hermanos, estamos ahí caminando sobre esta declaración de la palabra, gracia sobre gracia. Eso es lo que fue, Pastor Rodrigo me comentó que era
el lema, ¿verdad?, que quería desarrollar en estos días. Y a mí también me gusta eso, hermanos amados, porque finalmente hay una intencionalidad en lo que uno está haciendo. Y así, si vamos a hablar de papas, todos hablamos de papas y queda más comprendido, más entendido lo que el Señor quiere trasladar. Los pensaba, hermanos, en la Escritura cuando dice la palabra del Señor que cuando abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Y el apóstol Pablo dice, consideraremos entonces la gracia como un pretexto para desenfrenarnos hacia, ¿verdad?, una conducta licenciosa de pecado. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, en ninguna forma nosotros podemos, ¿verdad?, perder el horizonte y pensar que la gracia es un pretexto para poder dar freno a una naturaleza caída, a una naturaleza, ¿verdad?, estorbada por la humanidad, a una naturaleza que sin lugar a dudas se opone a la voluntad de Dios, porque la naturaleza caída se va a oponer a la voluntad de Dios. Y es indiscutible eso. La Biblia dice que la vida en el Espíritu siempre va a estar, ¿verdad?, con la oposición de la vida de la carne. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil, y la carne se va a levantar en contra de lo del Espíritu, y lo del Espíritu se va a levantar en contra de la carne. Y la verdad dice, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces algunos, ¿verdad?, pasan la vida hablando acerca de la debilidad de la carne y lo único que saben decir es que la carne es débil, la carne es débil, la carne es débil. Y no hay una intencionalidad de poder tampoco agradar a Dios, sino que es como la excusa perfecta para poder, ¿verdad?, aludir a la imperfección humana, pero no se invierte tiempo en la dedicación, al esfuerzo. Yo le decía a los hermanos hace unos días, estudiando la palabra, exhortándoles acerca de la voluntad de Dios, les decía que Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la Biblia, y sujeto a debilidades semejantes a las nuestras. O sea que yo veo que Elías, hermanos, enfrentó más de 400 profetas. Mire, la totalidad creo que eran 850 profetas que estaban, ¿verdad?, prendiendo en la mesa de Jezabel, profetas de Baal, profetas, ¿verdad?, de Astoret, estaban ahí. Hermanos amados, y Elías convoca una confrontación profética, quiere decirle una confrontación espiritual, donde él llama a que se enfrenten, hermanos amados, los poderes superiores. Como que vengan a enfrentarse con el Dios al cual yo sirvo, vengan a enfrentarse al Dios al cual yo temo. Encontrémonos en un valle de la confrontación de poder. Resulta claro que hubo un segmento que no se presentó a la cita. Los de Astoret entiendo que no se presentaron. Y dice la Biblia que se presentó un segmento que eran los de Baal. Y empezaron a tener esta confrontación, pero dice la Escritura que este hombre sujeto a pasiones y a debilidades tuvo victoria. Dice la Escritura que este hombre sujeto a pasiones y a debilidades fue arrebatado. Dice que este hombre sujeto a pasiones y a debilidades, hermano, hizo milagros. Dice que este hombre sujeto a pasiones y a debilidades oró para que el cielo se cerrara y se cerró, y oró para que el cielo se abriera y se abrió. Un hombre sujeto a pasiones y a debilidades semejantes a las nuestras. ¿Qué le quiero decir con esto? Nuestras debilidades y nuestras pasiones no deben ser un pretexto para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos nosotros tomar un pretexto y decir la carne me imposibilita el poder agradar a Dios, porque, hermanos amados, Dios está por sobre una naturaleza caída y nuestra carne, hermanos amados, tiene, ¿verdad?, le falta mucho poder para poder lograr dominarnos si que nosotros estamos en la voluntad y con comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo quisiera un poquitito hablar acerca de lo que yo veo en la Escritura, que son las dimensiones de la gracia. Quisiera plasmar algo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha estado hablándome con relación a esto, ¿verdad? Hace algún tiempo, hace algunas temáticas, el Señor me empezó a abrir un surco acerca de las dimensiones, y empecé a hablar acerca de las dimensiones del resucitado, las dimensiones de la fe, hermanos amados, etcétera, las dimensiones de la esperanza, y empezamos a abordar las dimensiones de su gloria, y estuvimos compartiendo acerca de estas temáticas porque son temáticas que nosotros debemos, ¿verdad?, aperturar nuestra mente. Nosotros podemos pensar que la gracia, hermanos amados, es un elemento solamente que aplica para la salvación.
y se han hecho definiciones de esta categoría, como por ejemplo la misericordia, es lo que usted necesita que se le otorgue porque es la miseria de su corazón. Es decir, misericordia es lo que yo merezco. Se ha establecido que la gracia es algo que yo no merezco, es un don inmerecido. Y nosotros pensamos solamente que en esa faceta la gracia, ¿verdad?, es el hecho de haber sido perdonado de nuestros pecados y haber alcanzado, ¿verdad?, esa esperanza viva que nos va a permitir un día ver al Señor cara a cara. Sin embargo, todos los elementos que nosotros, ¿verdad?, vamos recibiendo en nuestra vida tienen plataformas de crecimiento y tienen plataformas de desarrollo. La Biblia dice que el estar atento a la doctrina nos va a hacer, ¿verdad?, más sabios para esta salvación. La Biblia dice que aquel que quiere ordenar sus caminos, Dios le mostrará su salvación. La Biblia dice que debemos entonces crecer para la salvación, madurar para la salvación, perfeccionar esta salvación, cuidar esta salvación. O sea, si nosotros pensamos que solamente Cristo vino para perdonar nuestros pecados, para ser redimidos, entonces lo que estamos entendiendo por gracia es que la gracia solamente vino, hermanos amados, para perdonar mis pecados y para darme la esperanza de poder ser salvo y llegar a estar un día delante del Señor. Pero es muy pequeño esa faceta, como quien decir, la salvación solamente es esto, como quien dice, Dios me entregó la fe, y si yo pienso que la fe solamente va a funcionar para poder orar, entonces yo estoy pensando que la fe es muy pequeña. Si yo tomo, hermanos amados, la salud como una faceta solamente para la sanidad del cuerpo, estoy proyectando la salud en una manifestación muy pequeña. Si yo pienso que solamente Dios me va a dar para el pan y para el agua, estoy pensando que la provisión de Dios está limitada a algo muy pequeño. Si estoy pensando que Dios solamente me va a dar lo necesario, estoy pensando que la prosperidad está limitada a algo muy pequeño. Si yo estoy pensando que solamente la bendición está para poder entregarme un momento de júbilo en el templo, entonces yo estoy mirando la bendición como algo muy pequeño. Entonces, cuando nosotros no comprendemos eso, entonces vamos a estar limitados en nuestra forma de pensar. Y yo veo en la Escritura que la gracia debe ser administrada, porque la Biblia nos entrega entonces un principio de administración. Entonces habla que hay elementos que tienen que ser administrados y uno de esos elementos es la gracia. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de las diferenciadas maneras en que se proyecta la gracia. O sea, la gracia no se proyecta solamente de una manera, la gracia la ve usted para la salvación, pero la Escritura dice que la gracia se materializó en un altar. Acercaos confiadamente al trono de la gracia, o sea, la gracia materializada en mi vida devocional, en mi vida de búsqueda, en mi vida de oración, la gracia materializada. La gracia materializada para poder alcanzar al perdido es una manifestación de la gracia para poder tener, ¿verdad?, el entendimiento, como es el mismo, ¿verdad?, versículo base que estamos, ¿verdad?, recibiendo de Juan, cuando dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora, cuando yo entiendo que la gracia, hermanos amados, vino por Jesucristo, entonces yo entiendo que si vino esa gracia debe ser comprendida. Nosotros, hermanos amados, vamos a tener que aprender de Jesucristo en las distintas dimensiones. La mayoría conoce la faceta de Jesucristo ungido, pero no ha profundizado en la faceta, en la dimensión de Jesucristo resucitado, ni ha profundizado en la dimensión de Jesucristo glorificado. Y así también en la dimensión de la gracia, la mayoría de las personas va canalizando la gracia como una estructura de salvación, y ya era la gracia, era algo que yo no merecía y me la entregaron. Entonces esa manera de pensar nos va a estancar. Entonces necesitamos, hermano, entender que gracia sobre gracia, que la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, al igual que la fe, al igual que la esperanza, al igual que el amor, al igual, hermanos amados, que la paz, todos los poderes otorgados tienen que desarrollarse, tienen que desarrollarse.
Un ministro que recibió un llamado tiene que desarrollar su ministerio. Un equipo que está al servicio de Dios tiene que desarrollar su servicio a Dios. Hermanos amados, y esto nos habla acerca de los crecimientos. El cuerpo va creciendo. Samuel crecía y su madre le traía túnicas que iban acompañándoles en el crecimiento. Quiere decir que con el crecimiento de un ministro crece también, hermanos amados, las dimensiones del manto. Es decir, con el crecimiento de un ministro crece entonces la influencia del manto que tiene para cubrir. Entonces el manto comienza a extenderse para cubrir más áreas, hermano. Entonces, cada vez que entonces se crece, no se crece en una dimensión específica. Jesucristo crecía, dice la Biblia, en sabiduría, crecía en gracia, crecía en favor. O sea, iba creciendo, iba desarrollando. Digo conmigo, la gracia debe desarrollarse. No podemos estar entonces limitados a esto. Entonces nosotros debemos entender, bueno, se nos otorgó una gracia. Ya se nos otorgó una gracia. Ahora, ¿qué vamos a ir haciendo con esta gracia? Entonces, vamos visualizando acerca de esto. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí me salté algunos versículos, ya le voy a explicar un poquito el contexto, el verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. A mí me llamó mucho la atención cuando nosotros visualizamos este perfil. Pareciera ser que hay cosas que solamente son para acá, que no son para el tiempo que viene. Pero cuando miré este versículo dije, wow. Dice aquí, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué cosa? La justicia. Entonces Dios anhela que nosotros, hermanos, seamos perfeccionados de tal manera que empecemos a adoptar todo lo que Él provee, todo lo que Él, verdad, otorga, pero a través de adoptar esto vamos a entender que la gracia es un elemento fundamental. La gracia es un elemento fundamental para poder desarrollar la vida cristiana, para poder caminar como se camina en la nueva etapa, que es caminar en justicia. Caminar en justicia es caminar en principios. Caminar en justicia es caminar en rectitud. Caminar en justicia es caminar con temor del Señor. Caminar en justicia es empezar a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga y no como a mí se me ocurre. Entonces, cuando usted empieza a ver este párrafo bíblico de 2 de Pedro 3, versículo 1, si usted tiene Biblia, le pido que me acompañe. Ahí habla acerca del día del Señor, que el día del Señor vendrá y que hermanos, no va a tardar. Entonces el apóstol Pedro exhorta y dice: amados, en esta carta, que es mi segunda carta, les escribo, y en ambas quiero despertar vuestro limpio entendimiento. O sea que hay un entendimiento sucio o un entendimiento estorbado. Es decir, estoy entendiendo las cosas pero tengo estorbo para verlas con claridad. Entonces Pedro empieza a escribir la carta, pero aquí explica el propósito, porque entonces dice, bueno, esta es mi segunda carta. En la primera carta y en la segunda carta lo que yo estoy escribiendo es para despertarles a través de la exhortación vuestro entendimiento limpio, vuestro limpio entendimiento. Yo quiero despertarles a través de esta exhortación escrita a que vuestro entendimiento limpio sea despertado. ¿De qué manera tienen que ser despertados? Para que tengan conciencia de las palabras que han oído antes. Entonces aquí a mí me llama la atención, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque el párrafo dice, para despertar la atención de las palabras que han oído desde antes, donde hombres profetizaron. Y fíjense lo que pasa. Si yo tomara aquí aleatoriamente alguna oveja de este lugar y le preguntara, ¿usted vino el domingo? Y me dijera que sí, y yo le preguntara, ¿y de qué le habló el Señor? Le aseguro que en un porcentaje no menor, más de algunos ni se acuerda de lo que el pastor le habló el domingo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una limpieza de entendimiento. Entonces, la exhortación apostólica, la exhortación de carácter doma, tiene que lograr despertar en nosotros un limpio entendimiento para que se grabe lo que Él nos está hablando. Porque si no se graba lo que Él nos está hablando, y quiero que lo entienda de esta manera, hermano. ¿Por qué lo debemos entender de esta manera? Porque tenemos que hacer un ejercicio de grabar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura, hermanos amados, nos dice que ya la palabra no va a estar escrita en tablas de piedra, sino que la palabra ahora la va a escribir sobre nuestros corazones. Ahora ponga atención en esto. Si la palabra va a ser escrita sobre nuestros corazones, entonces a nuestro corazón hay algo que no le puede faltar. ¿Qué cree usted que no le puede faltar al corazón para que la palabra se grabe y quede escrita? Gracia. Gracia. Si no hay gracia desarrollada, lo que yo estoy escuchando se está diluyendo. Y es por eso que usted va a comprender. Usted dice hoy día: yo tengo la Biblia, tengo 66 libros para estudiar, tengo no sé cuántas promesas por aprenderme, tengo no sé cuántos escritos. Pero le quiero decir algo: estos hombres memorizaban palabras cuando no había Biblia, cuando la palabra se pasaba oralmente. Por eso Pablo dice: no os conturbéis en vuestra manera de pensar como si fuera nuestra, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu. Entonces, ¿cómo se pasaban entonces antiguamente? Decían: ven, revisa Corintios capítulo 14. No, sino que ellos tenían que hacer el ejercicio de fidelidad al poner atención. ¿Qué significa fidelidad? Al poner atención es afirmar la mente. Por eso que el apóstol, hermanos amados, está diciéndonos: mis cartas buscan algo. Mis cartas buscan, a través de la exhortación, despertar un limpio entendimiento para que recuerden las cosas que se les han exhortado desde antes. Y no para que, hermanos amados, vengamos al culto y pasemos un momento agradable y se nos vaya olvidando lo que Él nos está hablando. Porque eso, hermanos amados, va a establecer, hermanos, una bitácora, que es la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra que santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, póngame atención y no tergiverse lo que le voy a decir. ¿Usted cree que su pastor es inspirado por el Espíritu de Dios? Entonces yo le pregunto a usted, ¿no debería escribir lo que el Espíritu Santo inspira al hombre de Dios para exhortar a la iglesia? ¿Y por qué entonces nuestro entendimiento no logra comprender el poder de ser un escriba para recordar las cosas que se nos hablaron? A veces, hermano, la gente viene a escuchar como si fuera un discurso, a oír, pero se olvida de la palabra, porque falta entonces el camino de la nueva temporada, donde se camina en la justicia. Porque si no, el que no camina en esa justicia, dice la Escritura, es que carece de sabiduría. Y es como el hombre que va y se mira en el espejo y luego cuando se va se olvida cómo era su rostro. Se olvida de lo que el Señor le está hablando. El Señor le habla, hermano, y le exhorta de todo lo que usted necesita. No viene usted a un culto a oír lo que usted quiere, sino que viene acá y la inspiración del cielo le hace oír lo que usted necesita. ¿Para qué? Para despertar un entendimiento. Entonces dice acá: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Tener memoria del mandamiento del Señor
y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, que caminan según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estas burlas ya estaban de antaño. Pero Pedro exhorta, no se olviden que esto ya fue escrito, que iba a pasar. ¿Y saben lo que pasa? Hoy día está el mundo convulsionado con las noticias del Papa, que se muere, que no se muere, porque es octavo Papa. Creo que el octavo, ¿verdad? Ni siquiera ha pensado usted en eso. Bueno, no sé cuál... ahí tendrá que... Nos vamos a desviar del tema. Como que me entró la fascinación para meterme, pero no, vuelve. Pero hay gente que no tiene conciencia, hermanos amados, de los porcentajes de hambruna en el mundo. Cuando la Escritura dice, hay 13 hambres registradas. Y la Escritura a nosotros nos enseña en esta figura de José, de los hilos de José, que vinieron, hermanos amados, 7 años de abundancia para que vinieran luego 7 años de tribulación. Es una figura, un prototipo. Entonces que la etapa o la temporada antes que vengan los 7 años de tribulación o de escasez deberán ser unos 7 años de abundancia en todas las dimensiones de la gracia para su pueblo. Abundancia de palabra, abundancia de entendimiento, abundancia de fe, abundancia de amor, las abundancias. ¿Por qué? Porque es la forma de contrarrestar los tiempos finales, porque estas cosas se nos exhortaron que no olvidáramos. ¿Cómo nosotros vamos a servir a nuestra generación en esta época si no sabemos ni siquiera la generación en la cual estamos caminando? Y vendrán tiempos peligrosos donde los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Cuál es la generación en la cual caminamos? La generación que se ama a sí mismo, la generación que ama los deleites antes que Dios. Hay jóvenes que, hermanos, aman la carne antes que agradar a Dios. Y quisiera decirle, eso pasa en el mundo, pero no, también pasa en la iglesia. Quisiera decirle, hermano, que la característica del tiempo final es que en el mundo van a haber avaros, pero déjeme decirle que en la iglesia también hay gente, hermanos, que luchan con una ofrenda, que luchan con un diezmo, son redimidos por la sangre de Cristo, hermano, amado, le piden a Dios que Dios les prospere, pero de lo que tienen no apartan lo que es de Dios, no caminan en justicia. No caminan en justicia. No se camina en esa manera. Quisiera decirle, hermanos amados, que en el mundo todos son rebeldes, hermanos, porque esa es la naturaleza de los rebeldes. Sin embargo, en la iglesia también hay rebeldía. Quisiera decirle que en el mundo hay hijos desobedientes a los padres, pero ¿sabe qué? En la iglesia igual. Debes tener cuidado, Timoteo, porque en los tiempos finales van a ser amadores de sí mismos, amadores de deleites, van a ser ingratos. Yo quisiera pensar que en el mundo existiera gente ingrata, pero a veces, en la iglesia hay una terrible ingratitud. Yo les decía a los pastores, no se pongan tristes cuando ustedes siembren, y luego una ovejita se vaya y usted sea un perfecto desconocido, y en vez de agradecer todo, no hay agradecimiento, sino que hay insultos, hay ingratitud, hay ofensas. Y hermano, y en ese caso por lo menos se dijo algo, porque hay otros que se parecen y usted no tiene idea qué pasó. Pero ¿se va a entristecer un ministro por eso? No. ¿Por qué no se va a entristecer por eso? Porque está escrito que iba a pasar. Por eso que la palabra profética más segura se escribió para que nosotros no nos sorprendiéramos de las cosas que íbamos a enfrentar, porque si no digo, ¡ay! ¿Por qué me pasó esto? Papito, si te lo escribieron hace 2000 años, te lo escribieron hace un montón de tiempo, para que así tuvieras esperanza. Cuando tu entendimiento es despertado limpiamente, entonces tú dices, bueno, esto es parte de lo que está escrito. Pero cuando te está exhortando tu pastor, cuando te está exhortando tu pastora, cuando te está exhortando el hombre de Dios que Él puso para ti y tú estás distraído, y fíjese que aquí está el batatazo, hermanos amados, que yo quisiera desarrollar en este tiempito que me queda. Antes bien, ¿qué dice?
Ok, diga conmigo, crecer en la gracia. Dígalo fuerte, crecer en la gracia. Diga conmigo, crecer en la gracia. O sea que yo puedo tener gracia, pero puede ser una gracia enana. Crecer en la fe. O sea que yo puedo tener fe, puedo ser fe pequeña. Dice la Biblia que los dones se deben usar conforme la medida de fe que yo tengo. O sea, pueden haber medidas así, 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 muy grandes, muy pequeñas. Crecete en sabiduría. Quiere decir que yo puedo tener una sabiduría, pero no estoy creciendo en las dimensiones de la sabiduría. Y esta es una casa de gracia. Y están hablando acerca de la gracia, sobre la gracia. Entonces me pregunta, ¿no deberíamos entender entonces acerca de la gracia para poder crecer en ella? Entonces, ¿para qué es la gracia, hermano? ¿Para venir a llorar en el templo de que soy perdonado? Pastor, ¿y no se puede llorar por eso? Por supuesto que sí, hermano. Llore todo lo que quiera, moquille todo lo que quiera, hermano, está bien. Porque hemos sido perdonados nuestros pecados. Pero no vayas a pensar que Dios no espera nada de ti. ¿Usted sabe que cuando Dios le da algo es porque algo le va a pedir? Bueno, si no lo sabía, se lo estoy exhortando. Que aquel que hace mucho se le da, mucho se lee. ¿Y qué es el mucho? ¿No estará hablando de que Él nos dio a su Hijo? Si su Hijo nos dio, yo creo que Él nos dio bastante. Y si nos dio bastante, ¿qué nos va a pedir? Mucho. Diga al que está al lado suyo, te van a pedir mucho. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora que he dicho eso, entremos aquí. Creced en la gracia. Ahora, la palabra gracia acá, charis, hermano, es importante porque hay distintas, hermanos amados, palabras acá que son interesantes. ¿Verdad? Como algo gratificante, estoy recibiendo algo gratificante, de manera o de acción, algo abstracto o concreto, literal, figurado o espiritual, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo gratitud, merecer aprobación, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, un mérito. Entonces, si entendemos lo que es la gracia, y me voy a la definición de acá, entiendo entonces que la gracia es una influencia divina sobre el corazón que tiene que tener un reflejo en la vida. O sea, usted no puede decir que está haciendo crecer la gracia si no proyecta un reflejo en su vida. A veces la gente dice, este hombre tiene gracia. Quiere decir que está proyectando un reflejo en su vida. No por el cacareo, sino por la manifestación. Hay algo que se proyecta más allá de lo que dice. Se proyecta en el caminar, se proyecta en el hablar, se proyecta en su propia apariencia. Solamente su presencia algo proyecta. Usted va a un lugar y a veces la gente le dice, hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en tu forma de hablar. Se proyecta en la vida de alguna manera. ¿Sabe que Jesús trajo la gracia? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, Moisés trajo la ley, Jesucristo trajo la gracia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que vamos a leer hace un momento. Entonces, ponga atención en esto. Entonces, la gracia se materializa. Y se materializa, ¿por qué? Porque tiene que tener un reflejo en la vida. Entonces, cuando aparecía Jesús y Él estaba hablando acerca de la ley, la gente lo escuchaba y decía, ¿por qué este habla diferente que aquello?
Estos hablan lo mismo, pero él lo dice diferente. Estos hablan, pero este habla como quien tiene autoridad. O sea que están diciendo lo mismo, pero a este se le escucha y a este otro se le escucha cacareo, cacareo. O sea, como que le dice, pero Jesús lo decía y ellos quedan así. Este habla como quien tiene autoridad. Fue tan fuerte el reflejo que los discípulos veían a Jesús apartarse a lugares solitarios para orar, y orando toda la noche al Padre, estaba ahí en comunión con Él. Fue tan impresionante ese reflejo de la gracia misma actuando, que los discípulos le decían: enséñanos a orar, pero no como ellos hacen. Enséñanos a orar como tú lo haces. Mire qué tremendo es esto. Quiere decir que alguien que tiene gracia sobre su corazón, alguien que tiene una influencia divina sobre su corazón, que es gracia, va a permitir que el grafos divino se escriba en las tablas de su corazón. Alguien que diga en este día: quiero gracia sobre mi corazón, quiero influencia divina sobre mi corazón, quiero que haya un reflejo en mi vida de que la gracia está operando, que la gracia se está materializando en mi vida. Quiero un grafo divino escrito en mi corazón que proyecte un reflejo sobre la vida del perdido, sobre la vida de mis hijos, sobre aquellos que están compartiendo conmigo, que una influencia, solo una mirada. Era tan impresionante la gracia que estaba sobre Cristo, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Dios otorga una gracia que es una influencia divina sobre el corazón, pero que está envuelta en la gracia otorgada por Cristo como salvación. Es decir, Él te trajo la gracia en Cristo, pero luego que aceptaste la salvación te dio un andamiaje, una cobertura, para que ahora esa gracia comenzara a adentrarse sobre tu vida como una influencia divina que tuviera un reflejo en tu caminar. No es tan solamente que usted diga: oh, este hombre tiene gracia. ¿Por qué? Porque coordinó 2 estrofas en una canción. Este tiene gracia, hermano, porque se sabe 4 versículos. Este tiene gracia porque mira cómo danzan los coros. ¡Qué gracia le dio Dios! Puede ser rítmico, puede ser coordinado, puede memorizar 2 estrofas, puede embalar palabras, unir palabras, puede desarrollarlas a través de la oratoria. Pero el reflejo de la influencia divina sobre tu corazón va a manifestar un impacto sobre las personas que compartan contigo. Si alguien quiere saber lo que es gracia, eso es gracia. Eso es gracia. Gracia es un reflejo en tu vida. Es una proyección de lo que Cristo hizo en ti, que se tiene que materializar. Por eso dice: y si habéis recibido al Señor Jesucristo, entonces camina como Él caminó. Es un reflejo. Las cosas que yo hago, vosotros las van a hacer. Es un reflejo. Lo que yo le he pedido al Padre, ustedes lo pueden pedir. Es un reflejo. Jesús es la luz que vino al mundo y ustedes son la luz de los hombres. Es un reflejo. Yo soy la puerta, ustedes son puertas, son un reflejo. Yo soy sal, ustedes son sal, es un reflejo. Los que cargan la gracia sobre gracia comienzan a ser un reflejo, porque tienen una influencia divina sobre el corazón, y eso es un reflejo en su vida. De algo ocurrió. Por eso usted no puede constatar que alguien realmente recibió a Cristo, sino hasta cuando se empieza a reflejar en su camino. Porque no es por cacareo, sino es por acciones que se vayan viendo. El que tiene sabiduría muestre por sus buenas obras
por sus buenas obras. Usted dice, yo tengo fe, papito, no lo dudo, pero voy a cotejar esa fe por tus obras. Muéstrame tus obras y te voy a decir cuánta fe tú tienes. Entonces, hermanos amados, los incrementos se tienen que medir. Y fíjese que es interesante porque decía que para poder manifestar gracia, el jariz, que es una influencia divina sobre el corazón, que tiene un reflejo en la vida, quiere decir alguien que merece aprobación. O sea, ¿quién más, hermanos amados, cargado de gracia que Jesús? El Salmo escribe algo impresionante. Aleluya. La gracia se derramó ¿sobre qué? Sobre tus labios. Entonces yo le pregunto a usted ahora que está poniendo atención, que su entendimiento limpio ha sido despertado por la exhortación. Entonces, ¿dónde realmente estaba la gracia en Jesús? ¿Dónde? La gracia se derramó sobre tus labios. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿dónde se derramó la gracia en el Señor? En su corazón, carita feliz para usted. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón. Entonces, el jariz de Dios, la gracia es una influencia divina sobre el corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana el reflejo de tu verdadera vida. Si hay gracia sobre mi corazón, entonces debo entender que lo que va a salir de mí no puede ser corruptible, no puede ser contaminable, no puede ser, hermanos amados, modificable, va a comenzar a ser puro. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la gracia, la influencia divina sobre el corazón va a hacer que cualquier persona se empiece a apartar del mal, porque empieza a guardar su corazón, y a guardar el corazón comienza a proyectar el verdadero reflejo de su vida, que es Cristo, esperanza de gloria dentro de él. Entonces, alguien que merece aprobación. Entonces me fui a este versículo y lo encontré hermoso. Y el Espíritu de santidad descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he agradado. ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces el Padre con estas palabras? Estaba diciendo: la influencia que está sobre tu vida proyecta un reflejo de esta obra de salvación en la tierra, a tal punto que tu forma de caminar me está agradando. Por eso te abro el cielo, por eso te reconozco como mi Hijo amado, por eso te mando la evidencia del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso doy testimonio de ti, para que la gente que te está rodeando vea lo que está ocurriendo en ese ambiente. Hermanos amados, eso es algo impresionante. Eso es algo impresionante, porque nosotros podemos pensar: ¿para qué me sirve la gracia? No, para el perdón de mis pecados. Sí, pero esa es la gracia que vino sobre ti, pero también están manifestando la gracia sobre la gracia. La salvación que vino sobre ti es gracia, pero el reflejo en tu vida es la influencia del cielo, de la gracia sobre tu corazón. Y vas a caminar en gracia sobre gracia, porque hay algo que está entonces proyectándose sobre la vida de todos los que van a compartir contigo. Entonces eso quiere decir que si este lugar es una casa de gracia, entonces no puede ser irrelevante en la comuna, no puede ser irrelevante en la gente que pase, no puede ser un culto irrelevante, no puede ser una reunión irrelevante. ¿Por qué? Porque si la gracia es un reflejo sobre nuestro corazón que tiene una manifestación concreta, una influencia divina
que genera ese reflejo en nuestra vida, quiere decir que alguien nuevo que entra aquí, algo de Dios tiene que percibir. Segunda de Pedro 1:17, Pedro exhorta estas palabras: porque él había recibido de Dios el Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnificencia de su gloria, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me he agradado. Hermano, que ¿quisieras tú oír esa voz sobre tu vida? ¿Quisieras oír tú esa voz que diga: este es Juan que me ha agradado? ¿Quisieras tú que Lautaro hiciera las cosas, Alan, en obediencia a tus indicaciones, y tú te sintieras complacido como padre? Este es mi hijo que se esfuerza por hacer lo que su papá le está diciendo. ¿Cómo que te sentirías? Ahora, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice la Escritura, ¿cómo cree usted que se sentiría nuestro Padre Celestial cuando viera en ti un esfuerzo significativo para hacer lo que a Él le agrada? ¿Crees que lo dejaría sin recompensa? De ninguna manera, porque debes saber algo: el beneficio de la oración es para ti y para mí. Sin embargo, Dios aún así te recompensa, porque Él recompensa a los que le buscan. Hermano, el beneficio es para nosotros, pero aún así dice: vas a ser beneficiado. Pero como quiero que te enamores de este lugar, te voy a recompensar también. Mire, el Señor no deja nada sin recompensa. Dé un vaso de agua. Aquí la persona que trajo un vaso de agua, ¿usted cree que esto va a pasar sin recompensa? La Biblia dice: si un vaso de agua dieres, no quedará sin recompensa, hermano. O sea, Dios no deja de recompensar. No deja de recompensar, porque su deseo es bendecir a su pueblo. Esta es la misma declaración que se elevó 2 veces en el párrafo que estamos leyendo y en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17. La misma declaración: es el Hijo amado que agrada. La misma declaración 2 veces. Entonces se puede ver claramente que es necesario que venga a morar el Espíritu Santo con poder para poder agradar. Entonces, la gracia, la influencia divina está materializada en la presencia del Espíritu Santo. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo se materializa el amor de Dios sobre nuestros corazones? Con la gracia. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Quiere decir que la manifestación de la influencia divina, manifestada en la gracia de Dios sobre nosotros, en la presencia activa del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que la obra del Espíritu Santo nos va a llevar una vida que agrada a Dios. Si usted no tiene una comunión con el Espíritu Santo, le va a ser muy difícil agradar a Dios. Si usted no anhela ser bautizado por el Espíritu Santo, le va a ser muy difícil agradar a Dios. Si no anhela ser, hermano, lleno del Espíritu Santo, le va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fuerza para poder vivir. El escrito está. Para vivir el escrito está. Para vivir el grafo divino escrito en tu corazón. Para que las palabras que están escritas tomen carne. Para que el verbo se haga carne, para que el verbo se haga carne, para que la palabra se haga carne, para que la palabra se materialice, necesitas tú la presencia activa del Espíritu Santo. Por eso que era una influencia divina, escúcheme bien, cuando se iba a ver Jesucristo, hermanos amados, fue la manifestación de la gracia corporal, ¿o no? ¿Sí o no? Vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Él hizo tabernáculo en medio de nosotros, le vimos su gloria en el mismo capítulo 1 que está hablando acerca de la tabernaculización de Cristo que vino sobre la tierra y que vimos su gloria. Es lo mismo que está hablando acerca de la gracia manifestada sobre gracia.
Entonces quiere decir que Él fue la manifestación de la gracia corpórea, la gracia caminando. Entonces yo le pregunto, entonces, ¿cuál es el nombre de la influencia divina que viene sobre el corazón para manifestar un reflejo en la vida? El Espíritu Santo. Yo me voy y a vosotros les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir la influencia divina desde el cielo, que los va a llenar de poder, que los va a llenar de habilitación, que los va a llevar a reflejar la gracia en su vida para impactar a otros. Poder del cielo, influencia divina sobre el corazón, para tener un reflejo activo sobre las personas. Por eso, hermanos amados, yo le decía a unos hermanos, yo me crié, hermanos, predicando la palabra en la calle. ¿Sabe cuántas veces predicamos? No sé, una vez es un cálculo loco, pero mire, nací en cuna pentecostal, predico en la calle desde niñito. ¿Desde qué edad podríamos haber dicho que estábamos en la calle? Desde chiquitito, ¿verdad? Nos llevaban los papás a predicar y ahí estábamos. Estábamos en la escuela dominical y nos enseñaban versículos que repitiéramos en la calle. O sea que tengo memoria, prediqué en la calle. Años predicando en la calle. Y así crecí, de niño, de adolescente, de joven, de adulto, predicando en la calle, predicando en la calle, predicando en la calle, predicando en la calle. Una vez hicimos una encuesta en la iglesia. Llena estos datos. ¿Cómo llegó al evangelio? Predicamos todo el año, todos los años. ¿Sabe cuánta gente llegó por la predicación en la calle? Una persona. ¿Y sabe hace cuántos años había llegado? Hace como 20. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que no había llegado nadie por la predicación nuestra. Le pregunto, ¿por qué el evangelio no tiene poder? ¿Aló? ¿Por qué el evangelio no tiene poder? Porque no estaba la influencia del Espíritu Santo sobre nuestros corazones para que nuestros labios cargaran gracia. Pero pregúntese ahora, vamos al metro, 2 palabras, 3 ovejas en la iglesia. El otro día, metro, 2 palabras, 4 personas en la iglesia. Viene una persona al culto, escucha una palabra, llega hasta esta labranza. Hermano, este hermanito que está aquí tiene 4 meses de convertido, está bautizado, entró al discipulado y viene a su primer viaje a una iglesia hija. Yo le pregunto, ¿hay gracia manifiesta que se refleja en otros? Por supuesto, pero si no hay gracia, entonces solamente somos, hermanos amados, címbalos que retiñen, meten ruido, pero no hay fruto. No hay fruto. Entonces hoy por hoy, la evangelización debe ser una evangelización con labios cargados de gracia, pero para eso tienen que tener una influencia sobre el corazón desde el cielo, para que haya un reflejo en nuestra vida de que Cristo transformó. Y mire, una persona que no conoce a Cristo empieza a escuchar una palabra con gracia, entonces su corazón, algo pasa, algo pasa, algo pasa, algo pasa. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras, no ardía nuestro corazón cuando el grafos divinos comenzó a despertar. ¿Sabe por qué? Porque ellos, los que iban de camino a Maús, tenían el grafos. ¿Dónde lo habían tenido? ¿Escrito dónde? En su corazón. Y lo tenían escrito en su corazón, pero no recordaban, no tenían su limpio entendimiento, porque no tenían la exhortación que despierta el entendimiento. Y vino el Señor a compartirles la palabra y les empezó a hablar de qué, del grafos con gracia, del grafos sin ley, del grafos con gracia. Y les empezó a hablar de los profetas, de los salmos, del Pentateuco. Y cuando les empezó a hablar, ellos tenían su corazón endurecido, pero cuando fueron escuchando la palabra con gracia, ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando. Algo comenzó a despertar dentro de nosotros. Eso, queridos, es la gracia derramada sobre los labios que está en el corazón. Porque si no, hermano, un filósofo, hermano,
puede leerse la Biblia 2, 3, 4, 5 y así habían unos que aparecían hasta en los matinales hablando de la Biblia, pues hermano. Y se le tenían como grandes hombres porque venían a hablar de Biblia, angeología, demonología. Y de repente la gente estaba discipulándose con aquel invitado del matinal, hermano. Diga conmigo, necesito gracias sobre mi vida. No, dígalo fuerte, quiero gracias sobre mi vida. Alguien que levante su mano en este día y diga: quiero gracias sobre mi vida, quiero gracias sobre mi vida, quiero gracias sobre mi vida, quiero un reflejo de la gracia de Dios sobre mi vida, que sea proyectada, que sea vista, que sea percibida, que alcance al perdido, que alcance a mi casa, que alcance a mis hijos, que alcance mi matrimonio, que alcance mi camino, donde quiera que vaya, que la gracia divina vaya sobre mi vida. He sido alcanzado para ser perdonado de mis pecados. Esa es la gracia que vino sobre mí. Pero gracia sobre gracia es que la manifestación de la influencia divina llamada Espíritu Santo provoque que esa gracia se refleje a otros. Que no quede en mí. Predicas, y nadie se convierte. Cuando tienes un mensaje transformador, cuando tienes un mensaje que está teñido con sangre, cuando tienes un mensaje de un Dabar divino que creó los cielos y la tierra, dijo su palabra y fue creado lo inexistente, y esa palabra está en ti y esa palabra está en mí. Y si tú tienes la palabra correcta, si tú tienes la semilla correcta, si tú tienes el escritor correcto, si tú tienes la inspiración correcta, entonces ¿por qué las palabras no provocan nada que el que está escuchando? Porque falta gracia sobre. No basta solamente con saber cosas, hermano. No basta con saber cosas. La palabra se te tiene que pegar, se te tiene que adherir. Por eso dice la Escritura que la palabra more en abundancia en vuestros corazones. Alguien que diga amén a eso. Alguien que diga: yo quiero ser ese aprobado. Yo quiero ser ese aprobado del cielo. Yo quiero que venga una gracia transformadora sobre mi vida, sobre lo mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es aprobado por los hombres. Hermano, escúcheme bien. Cuando hay gracia divina, aún Dios hace que tus enemigos estén en paz contigo. Cuando hay gracia divina, Dios cierra la boca de los leones. Cuando hay gracia divina, Dios hace que los fuegos impetuosos se apaguen. Cuando hay gracia divina, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, sino que estará confiado. ¿Por qué está confiado? Porque hay gracia, porque hay gracia, porque hay gracia, porque hay gracia. ¿Sabe por qué los hombres de antaño, nuestros hermanos primeros, eran capaces de estar alabando a Dios frente a un león salvaje? Porque ellos tenían gracia sobre sus corazones. Porque había un Juan que estaba dispuesto a que le cayera aceite hirviendo, porque había gracia en su corazón. Porque había un Santiago a las puertas de ser aserrado, o un apóstol para ser decapitado, otro para ser torturado, porque había gracia en su corazón. Por eso era capaz de sufrir padecimientos por la causa de Cristo, porque había gracia en su corazón. Porque cuando hay gracia sobre el corazón, aunque te estén apedreando, vas a ver los cielos abiertos, vas a ver los cielos abiertos, vas a ver los cielos abiertos. Solamente alguien que carga gracia en su corazón puede hacer de las piedras un altar y no hacer de las piedras un elemento de venganza. Solamente un hombre que carga gracia puede decir a aquellos que están torturándoles: no saben lo que hacen.
y rogar al Padre que los perdone por su ignorancia. Solamente alguien que carga gracia puede dar nuevas oportunidades, puede fácilmente perdonar, porque sabe cuánto se le ha perdonado. Eso es gracia, eso es gracia, eso es gracia, eso es gracia. ¿Sabes que el que sirve de esta manera agrada a Dios? ¿Cómo sirve para agradar a Dios? El que no hace tropezar a sus hermanos. Es el que sirve de esta manera. El que sirve de esta manera agrada a Dios. El que no hace tropezar a su hermano con un mal comentario. El que no hace tropezar a su hermano contaminando su vida. El que no hace tropezar a su hermano en contra de su pastor. El que no hace tropezar a su hermano en contra del servidor. El que no hace tropezar a su hermano. El que camina de esta manera, ese agrada a Dios. Y la gracia va a hacer que sea aprobado aún por los hombres. Dios te va a dar gracia en tu trabajo. Dios te va a dar gracia en tus vecinos. Dios te va a dar gracia en la universidad. Dios te va a dar gracia con tus maestros en la universidad, en el colegio. Dios te va a dar gracia con tu jefe que es mundano. Yo no sé qué voy a hacer contigo. No temo a Dios, no temo a hombre alguno, pero por causa de tu perseverancia hay algo en tu corazón que te hace ser perseverante. Hay algo en tu corazón, mujer, que te hace ser perseverante. Y aunque no temo a Dios, y aunque no temo a hombre alguno, voy a salir a tu favor, porque hay gracia sobre tu vida. Como una mujer puede entrar al palacio de un rey cuando la ley decía que nadie podía entrar si no era llamado, y que el cetro de la gracia se extendiera sobre esa mujer. Había gracia. Aleluya, 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 aleluya. Dios te va a abrir puertas donde no te han llamado. Dios te va a abrir puertas donde otros no han entrado. Dios te va a abrir puertas donde nadie piensa que tú vas a entrar. Pero cuando tú entres a ese lugar, la gracia, la gracia, la gracia va a ser un reflejo de que Dios está contigo. Escuche lo que le voy a decir. Cuando usted ha visto un preso próspero, cuando usted ha visto un egipcio con discernimiento, José lo pegaron, lo maltrataron, lo vendieron, lo desnudaron, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel, y en la cárcel de los presos del rey prosperaba porque Dios estaba con él. Y Potifar decía: Dios está con José. ¿Qué es lo que es eso, amado? Gracia. Gracia, diga conmigo, gracia, 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 gracia para caminar, gracia para vivir, gracia para servir, gracia para conducirse, gracia para hacer las cosas, gracia para conversar, gracia para caminar, gracia para sentarse, gracia para invertir, gracia para poner las manos. Alguien que diga amén a eso, diga: yo quiero esa gracia, yo quiero esa gracia, yo quiero esa gracia sobre mi corazón, para que donde ponga mano me vaya bien, me vaya bien. Porque cuando dice: he venido a proclamar el año agradable, ¿qué es? Vengo a proclamar el año donde despiertan los hijos para agradar al Padre. Hoy somos llamados a ser un reflejo de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Por eso dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Un obrero que hace las cosas bien no va a tener de qué avergonzarse, porque la Escritura dice que la palabra de verdad la traza fielmente. La palabra me marca un camino, yo voy a caminar, 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 porque hay gracia. Si el Señor te inspiró eso, Rodrigo, cada
cual recibo una inspiración. Dios me habló a mí, me dijo: Dios te da un manto para las familias. Dios me habló a mí, me habló la palabra del profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Así Dios me habló del rema de tu enlace familiar. Pero si Dios te habló a ti acerca de la gracia, escucha estas palabras. Que el Señor haga despertar gracia sobre tu vida, y gracia sobre los tuyos, y gracia sobre tus hijos. Y que esa gracia sea transversal, que empiece a correr sobre cada uno, y desde el más pequeño hasta el más viejito entiendan el principio de lo que es la gracia. La gracia es una manifestación en la vida de la influencia divina sobre el corazón. No es un concepto que hay que cacarearlo, sino que la gracia es un poder que debe ser manifestado. Es un poder que necesita ser manifestado. Cuando nosotros no comprendemos estas cosas, nosotros nos desenfocamos. Permíteme exhortarte esto. Hay cosas que tú tienes que entender que son llamadas para este tiempo. En el tiempo donde debes consagrarte más, a lo mejor te estás desenfocando. En el tiempo donde deberías estar buscando más a Dios, te estás desenfocando. En el tiempo donde deberías ser una boca de trompeta, te estás desenfocando. Estás manchando tus vestiduras, estás manchando tu camino, estás manchando tus manos. No hay grafos sobre ti, hay grafos sobre ti. No hay palabra escrita sobre ti, hay palabra escrita sobre ti. Pero ¿cómo está tu entendimiento? Está dormido y no está limpio. Por eso estás acomodando, el escrito está, lo estás acomodando, el escrito está. Estás caminando en los límites. Estás caminando en los límites. Estás fallando con tus manos, estás fallando con tu mente, estás fallando con tu corazón, estás fallando con tus miembros, pero tienes grafo escrito en el corazón. Pero te estás apartando de la gracia porque la estás mal interpretando. Estás ocupando la gracia como una oportunidad de libertinaje, sin entender que la gracia nos tiene que llevar a la santidad. El Espíritu de santidad vino sobre ti, te abrió el cielo, te aprobó como hijo, dio la manifestación del Espíritu Santo. Es un grafo divino que está escrito en el corazón y que va a despertar y que tiene que despertar. Yo no sé si alguien acá está recibiendo esta palabra, está recibiendo este consejo, pero yo sé que a alguien Dios le está hablando. A alguien Dios le está hablando en este día. A alguien Dios le está hablando en este día. A alguien está hablándole Dios en este día. A alguien va a ser habilitado en un entendimiento. Os exhorto con estas palabras. Os exhorto con estas palabras. Os exhorto con estas palabras para que vuestro entendimiento sea limpio. No te olvides las cosas que han escrito, se han dicho, te han exhortado de antaño. El que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Os exhorto con estas palabras que vuestro entendimiento sea despertado. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás viviendo, pero termino solamente con este versículo. Hay muchos más. No sé si mañana voy a seguir con esto, porque quisiera aprovechar esta unción, este mover para esculpir. Este título me dio mucho que pensar, Rodrigo. Estaba masticando muchas cosas. Y hay que alinear el corazón para que el Espíritu Santo nos ponga el pie de imprenta, el sello de lo que vamos a hablar. Porque no es una actividad porque tener una actividad. A mí no me gusta venir a una actividad por cumplir una agenda. Yo vengo a un lugar con un sentido de propósito, con un sentido de intención, a poder derramar, a poder activar, a poder confirmar, a poder afirmar la fe, a poder exhortar de parte de Dios a un despertar, a algo que ocurra. Y la Escritura dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que persevera bajo la prueba, La prueba está arriba y lo tiene subyugado, pero aún así persevera. ¿Y por qué persevera? Porque hay. ¿Qué es lo que hay? No, ¿qué es lo que hay? Gracia. ¿Qué es lo que hay? Por eso persevera bajo la prueba. Persevera bajo la prueba porque hay gracia. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá
vida que el Señor ha prometido a los que le aman. No es fácil perseverar bajo la prueba. ¿Pero por qué persevera alguien bajo la prueba? Porque hay gracia. ¿Sabe por qué Jesús soportó la prueba? Porque había gracia. ¿Sabe por qué Pablo y Silas cantaban en la cárcel? Porque había gracia. ¿Sabe por qué Daniel estaba tranquilo en el foso de los leones? Porque había gracia. ¿Sabe por qué Noé estaba tranquilo en el arca? Porque había gracia. ¿Sabe por qué Moisés cruzó el mar rojo en seco? Porque había gracia. ¿Sabe por qué Elías se enfrentó a 400 profetas sin miedo? Porque había gracia. ¿Sabe por qué David venció al gigante? Porque había gracia. Porque había gracia. Y como había gracia, David decía: derramo mi alma delante de ti. No le tenía miedo a los gigantes, no le tenía miedo a un ejército. Él escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Sabes por qué el corazón no tiene miedo? Porque hay gracia. ¿Sabes lo que es gracia perfeccionada? Una dimensión de la gracia perfeccionada es crecer en el amor. Porque el perfecto amor echa fuera todo miedo. Naturalmente te vas a enfrentar a un gigante de 5 metros, vas a tener susto. 3 metros y algo vas a tener susto, naturalmente. Tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti cargando un pacto en mi corazón. Porque la circuncisión que ahora nos aplica a nosotros es la del corazón. Yo no sé si está muy probado, pero lo que sí te digo es que hay que perseverar bajo la prueba, y eso solamente es gracia. Solamente gracia. Levante su mano, piénsala en su presencia. Comienza a abrir su boca un momento. Una bramayaso, quitarapayasto, y carabramayaso, rotorobaya, quitaramando, brabayasto. Y Sara crabaya, pramas, torobia mayasto, cotoromando, torobayas. Mesa sus manos en la presencia del Señor un momento. Hay una gracia derramada. Hay una gracia derramada. Una bramayaso, roquiaramando, brabasto. Indara bramaya sorokia rarbrando robrastias. Indara bramaya sorobrasto y atarakamando bayasto. Isara bramaya sorororondo bramayasto. Ida cramasto y anarabrando no vaya rorororostoro bramayasto. Alguien que diga al Señor cuánto le ama. Alguien que diga al Señor cuánto le quiere amar. Y alguien que le diga al Señor que se vuelve a Él, que se vuelve a Él, que se vuelve a Él, que se vuelve a Él. A lo mejor en la prueba has claudicado, a lo mejor en la adversidad has claudicado, a lo mejor las palabras están siendo vacías, están siendo simples, a lo mejor el camino se te está haciendo pesado, te está faltando gracias. El que camina con gracia corre ligero, es más rápido que las gacelas. El que camina con gracia sube sus alturas. El que camina con gracia afirma su fe en la adversidad. El que camina con gracia entona salmos e himnos desde la cárcel. La prueba no lo callará, la adversidad no lo callará, la crisis no lo apagará. El horno de fuego, aunque se caliente 7 veces más fuerte, no afectará la convicción, porque hay gracia.
porque hay gracia, porque hay gracia, porque hay gracia, porque hay gracia. Y cuando hay gracia, algo grande se desata. Alguien que rápidamente se mueva de su lugar, y alguien que levante su mano, alguien que declare con su boca, alguien que diga: soy un hombre de gracia, soy un hombre de gracia. Alguien que aplauda, alguien que salte, alguien que camine, alguien que se postre, alguien que confiese, alguien que diga: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora entiende por qué Pablo dijo eso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sabes por lo que dijo eso? Porque por la gracia estaba en pie, por la gracia predicaba, por la gracia perseveraba, por la gracia sostenía su confianza, por la gracia cantaba, por la gracia se conducía, por la gracia era provista en sus necesidades, por la gracia era sustentado, por la gracia era sanado, porque había una gracia derramada sobre su vida. Y si no hubiese gracia sobre ti, no estarías acá. Pero eso es una parte. Lo que Dios quiere ahora es que esa gracia tú la manifiestes, que tú manifiestes esa gracia en un año de retorno, en un año de restauración, en un año de arrepentimiento. Yo te llamo y te invito que si tú quieres humillarte delante del Señor, vengas y le digas delante del Señor: quiero pasar delante de ti, quiero pasar delante de ti. Si tú quieres eso, yo te invito a que vengas y te postres delante del Señor. Y vengas a decirle: Señor, yo quiero manifestar esa gracia. Yo no quiero tener palabras vacías. Yo quiero tener gracia. Oh, aleluya. Yo quiero tener gracia. Yo quiero con una palabra despertar. Quiero con una palabra despertar, levantar al caído, sanar al enfermo. Con una palabra animar al desanimado. Con una palabra animar a aquel que no tiene fuerza. Una palabra: despierta mi oído como los discípulos. Despierta mi oído como los discípulos. Despierta mi oído como los discípulos. Para con una palabra sostener al fatigado. Para con una palabra sostener al abatido. Para con una palabra ayudar al caído, al cansado. Una palabra de gracia es más grande que un discurso de 1000 palabras. Una palabra de gracia es más grande que un discurso de 1000 palabras. Por eso el hombre que tenía un entendimiento en la revelación de la gracia dijo: prefiero decir una palabra entendiendo lo que estoy diciendo que muchas palabras que nadie entiende. Pero lo que voy a decir sí se va a entender. Lo que voy a decir sí se va a oír. Lo que voy a decir sí se va a comprender. Porque va a haber gracia. Va a haber gracia. Va a haber gracia. La gracia se derramó sobre tu corazón. La gracia se derramó sobre tu corazón. La gracia se derramó sobre tu corazón. Hay gracia sobre tu vida. Hay gracia sobre tu casa. Hay gracia sobre tu familia. Hay gracia sobre tu caminar. Hay gracia sobre tu matrimonio. Hay gracia sobre tu crecimiento. Hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay gracia, hay gracia. Ahora manifiéstala. Que sea un reflejo. Que sea un reflejo en tu vida de lo que ha ocurrido. Me quiero ir contigo, Señor, en tu barca. No, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, porque ha operado una gracia sobre ti que ha cortado cadenas,
Ha operado una gracia en ti que te ha sacado de los sepulcros. Ha operado una gracia en ti que te ha vuelto el entendimiento. Ha operado en ti una gracia que te volvió a sentar en la silla del discípulo. Hay habido una gracia en ti que te puso sandalias. Hay una gracia en ti que te volvió a vestir. Hay una gracia en ti que se volvió a levantar. Ahora manifiesta esa gracia. Sé un reflejo de la influencia divina del cielo. Que la presencia del Espíritu Santo no sea solamente un concepto. Que no tengas el Espíritu Santo como un concepto en tu mente. Que no tengas el Espíritu Santo como un concepto en tu materia de discipulado. Que no tengas el Espíritu Santo como un concepto en la canción que te gusta. Que no tengas el Espíritu Santo como un concepto en la oración que repites. Que el Espíritu Santo sea la influencia divina del cielo que te permite tener un reflejo en la vida de que estás caminando como un obrero aprobado. Un obrero que ha transformado su andar y tiene carácter. Oh, nosotros sabemos de Jesús Nazareno, hombre aprobado, poderoso en señales, en prodigios y en milagros. Este hombre es aprobado, es aprobado, es aprobado. Aunque muchos se levanten contra él, hay gracia, 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 hay gracia sobre el manto que ese hombre carga. Es un hombre aprobado. Y una gracia que se manifiesta. Nosotros oramos en esa dirección. Oh Padre, oramos en esta noche. Oramos para que esta gracia sea manifiesta. Oramos para que esta gracia sea presente. Oramos para que esta gracia sea activa. Oramos para que esta gracia sea materializada. Porque yo no vine tantos kilómetros a pasear, sino que vine a recibir. Que Dios te dé gracia para compartir la palabra. Que Dios te dé gracia para alcanzar al perdido. Que Dios te dé gracia con tus primos. Que Dios te dé gracia con tus parientes. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé favor. Que Él ponga gracia sobre nuestras vidas. Padre, oramos por esta palabra. Oramos por esta palabra para que sea atesorada en nuestro corazón, para que sea afirmada en nuestra vida, para que sea afirmada en nuestros corazones, para que sea afirmada en nuestro entendimiento, para que la exhortación escrita, para que la exhortación apostólica referida por el apóstol Pedro, esa exhortación escrita despierte nuestro limpio entendimiento para no olvidarnos las cosas que Él nos está hablando, las cosas que Él nos ha hablado, lo que nos habla en cada culto, en cada reunión, en lo que nos habla en las profecías, para que no sean palabras olvidadas, sino que sean adiestramientos divinos. De lo que Él me está hablando, está estableciendo una bitácora de trato conmigo. Me está mostrando un surco. Es el obrero aprobado que está caminando en el surco de la palabra. En el surco de la palabra. En el surco de la palabra. Está siendo adiestrado en el surco de la palabra. A ese obrero no va a tener de qué avergonzarse, porque es aprobado. Padre, afirma esta palabra en nuestros corazones. Y que estos hijos que están llegando delante de ti tengan ese depósito de esperanza, Señor, y que puedan manifestar en su vida un reflejo verdadero de lo que tú estás haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quédate un minuto más ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Que tú eres Dios. He dejado de avivar ese fuego en mi interior. Y ante tus pies agradecí. Hazme arder otra vez. La leña está dispuesta para encender mi corazón. El Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas, haz arder mi corazón otra vez. Haz arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo. Haz brotar aguas vivas, haz arder mi corazón otra vez, haz arder mi corazón otra vez. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, por tu palabra, por lo que estás derramando, por lo que estás plasmando, por lo que estás manifestando en nuestra vida. Señor, gracias por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. En tu agenda, Señor, y en tu propósito estaba este tiempo. Lo queremos vivir en tu voluntad, Señor. Haznos sensibles para oír tu voz. Haznos sensibles para oír cada una de aquellas cosas que estás derramando sobre nosotros. Gracias, Dios. Te honramos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Antes que se me vaya, quiero dar algunos avisos. Esto es solo el comienzo. Mañana tenemos un día completo para seguir recibiendo del Señor. Así que primero contarles los horarios. La plenaria de la mañana comienza a las 10 de la mañana. Pero la cafetería, a ver si me confirman ahí, Carlito Bizama. Confírmame el horario de apertura de la cafetería. ¿A qué hora va a estar abierto mañana? Entonces, a las 10 comenzamos nuestro culto, nuestra plenaria, nuestro día, pero la cafetería va a estar abierta de más temprano, a las 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana. Entonces, si usted se quiere venir a desayunar acá, ahí va a estar la cafetería disponible. A las 10 iniciamos, tenemos una plenaria, después un almuerzo, después a las 3 de la tarde de nuevo comenzamos. Después tenemos un ratito, un break ahí, la tardecita, y nuestro culto de cierre otra vez mañana a las 7:30 de la tarde. Así que, mis amados, los animo para que llegue temprano, para que esté de temprano acá y venga a recibir lo que el Señor está derramando.